Desde la época de la Unión de Krúo en 1385, los reinos de Lituania y Polonia quedaron estrechamente vinculados mediante vínculos dinásticos. Según este acuerdo, Władysław Jagiellewo se convirtió por primera vez en rey de Polonia y gran duque de Lituania. Durante 2 siglos, la dinastía que fundó gobernó casi continuamente ambos estados. Aún así, estos países permanecieron independientes unos de otros. Cada uno tenía su propio parlamento, leyes, costumbres, tesorería y ejército. Lo único que los unía principalmente eran sus enemigos y gobernantes comunes. A mediados del siglo XVI, el Gran Ducado de Lituania enfrentó serios desafíos. La mayor amenaza provino del Principado de Moscú, cuyos gobernantes se declararon los únicos reclamantes de las tierras de la antigua Rus de Kiev. La mayoría de los territorios bajo dominio lituano estaban habitados por rutenos, los antepasados de los ucranianos y bielorrusos modernos. Desde la época de Iván III, los príncipes y zares de Moscú habían intentado conquistar estas tierras. Su avance estuvo marcado por la captura de Kursk, Chernihiv, Gomel, Bryansk, Smolensk y Vyazma. El ambicioso zar de Moscú, Iván IV el Terrible, tenía como objetivo capturar Livonia y luego continuar su avance hacia las tierras del sureste del Gran Ducado de Lituania. En 1558, las fuerzas de Moscú atacaron y derrotaron a la Confederación de Livonia. Poco después, el Gran Ducado de Lituania decidió impedir la absorción total de sus aliados de Livonia y tomó medidas contra el Estado de Moscú. En 1561 se concluyó el Tratado de Vilna, según el cual la mayoría de las tierras de Livonia fueron declaradas vasallas dependientes del gobernante lituano Segismundo II. Dinamarca y Suecia también intervinieron en el conflicto, con el objetivo de poner a Livonia bajo su control. Las tropas de Moscú capturaron Polog y las tierras circundantes, pero fueron derrotadas por el ejército lituano en la batalla del río Ula. No obstante, después de los primeros años de la Guerra de Livonia, quedó claro que los moscovitas superaban significativamente al ejército lituano y que el presupuesto del Principado era considerablemente menor que el de Iván IV. Además, las tierras del sur del Gran Ducado de Lituania sufrieron con frecuencia incursiones de los tártaros de Crimea y Nogay. Como resultado, los funcionarios lituanos buscaron ayuda de la Polonia más rica. Además, la nobleza católica y protestante lituana no estaba segura de sus conciudadanos ortodoxos rutenos, que constituían más del 85% de la población. Esto incluso se refleja en el nombre completo del Estado, al que a veces se hace referencia como Gran Ducado de Lituania, Rusia y Samoyica. La fusión con el Reino de Polonia fortalecería la posición de los católicos lituanos. La idea de unir los dos estados fue apoyada por Segismundo II Augusto, que era a la vez Gran Duque de Lituania, y el rey de Polonia, Segismundo, no tenía herederos legítimos a quienes pudiera transmitir sus títulos y posesiones. Por ello, preocupado por el destino de ambos estados, decidió unirlos mediante una fuerte alianza. El nivel inferior de la nobleza y el Gran Ducado de Lituania también apoyaron la unión de los dos estados. Admiraban los derechos y el estatus de la nobleza polaca, media y menor. En aquella época, los nobles polacos tenían un control casi total sobre su país. Disfrutaban de numerosos privilegios y eran formalmente iguales a los grandes magnates. Por el contrario, en el Gran Ducado de Lituania, el poder estaba en manos de los niveles más altos de la aristocracia. Por otro lado, según el Segundo Estatuto Lituano de 1566, la nobleza menor y media del Principado recibió nuevos derechos, incluida la capacidad de enviar sus representantes a los sejmiks locales y al Sejm General de Lituania. Segismundo II dio este paso para movilizar a la nobleza, que constituía la mayor parte de su ejército lituano. Ante la amenaza de Moscú,
La nobleza polaca también quiso unirse con Lituania. Aún así, creían que la unión debería producirse mediante la absorción de tierras lituanas y la distribución de esas tierras a los terratenientes polacos. La aristocracia polaca anunció sus planes para la incorporación de territorios lituanos a Polonia, en el Sejm conjunto polaco-lituano en Varsovia. Las negociaciones prolongadas entre la nobleza y los funcionarios estatales de ambos países llevaron a la convocatoria del Sejm lituano-polaco en Lublin en enero de 1569. Segismundo II invitó a la nobleza tanto del Reino de Polonia como del Gran Ducado de Lituania a discutir los términos de una nueva unión. La parte polaca propuso la unión basándose en un proyecto del obispo de Cracovia, Filip Padniewski. Según estos términos, se preveía crear un parlamento bicameral único para elegir y coronar al rey del futuro Estado solo en Polonia, formar una tesorería conjunta y unificar gradualmente la legislación. Los magnates lituanos reaccionaron negativamente ante la idea de perder sus títulos aristocráticos y quedar completamente igualados en derechos que la nobleza. Por lo tanto, a principios de marzo de 1569, ellos, liderados por Mikołaj Radziwiłł, abandonaron en secreto la asamblea en señal de protesta. Mientras tanto, el lado polaco logró obtener el apoyo total de la nobleza rutena de tierras ucranianas, que buscaba obtener los mismos derechos que la nobleza polaca. Animado por este apoyo, Segismundo II Augusto emitió un decreto sobre la incorporación de los voivodatos de Podlaski, Volinia, Brakla y Kiev a Polonia. La unión se establecería sobre la base de la propuesta polaca. Todos los aristócratas lituanos que no estuvieran de acuerdo con esta decisión y no juraron lealtad al rey perderían sus tierras. Temiendo por su propiedad y su estatus, los magnates lituanos regresaron al Sena. De todos modos, sus intentos de mejorar las condiciones de la unión a su favor resultaron infructuosos. En junio y julio de 1569, los Sejms polaco y lituano alcanzaron y aprobaron el acuerdo final sobre los términos de la unión, respectivamente. Los términos de la unión preveían la creación de un nuevo Estado federativo, la Commonwealth polaco-lituana. El país recién creado cubría un área de casi 880.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convertía en uno de los estados más grandes de la Europa contemporánea. Formalmente estaba encabezado por un rey, pero el papel principal lo desempeñaba el Parlamento bicameral conjunto. Lo mismo. La Cámara Alta del Parlamento, el Senado, estaba compuesta por magnates, obispos, altos funcionarios, enviados y castellids. La Cámara Baja, la Cámara de Diputados, Izba Poselska, estaba formada por representantes elegidos entre los nobles provinciales sejmiks locales. Solo ellos podían aprobar leyes, aprobar impuestos, consentir la declaración de guerra y organizar la movilización de la nobleza para el servicio militar. Además, sin el consentimiento del mismo, el rey ni siquiera podía elegir esposa para él o su heredero. A este sistema de gobierno a veces se le llama democracia noble o república noble, pero en realidad era una oligarquía noble con un monarca a la cabeza. Sin embargo, el rey de la Commonwealth polaco-lituana era, aunque dependiente, todavía una figura políticamente influyente. Durante un tiempo dirigió la política exterior, nombró o aprobó funcionarios estatales y locales, administró tierras reales, convocó las mismas y presidió el Senado. Según la Unión de Lublin, los territorios de los voivodatos de Podlaski, Volinia, Kiev y Brakla fueron asignados a Polonia. En estas tierras se implementaron ciertas leyes polacas y parte de la nobleza polaca se mudó y asumió cargos administrativos. En particular, la población de estos territorios mantuvo el derecho a practicar su propia religión, utilizar el idioma ruteno y aplicar las leyes locales en sus negocios y en su vida cotidiana. Según la Unión de Lublin,
La corona polaca y las tierras lituanas conservaron sus propios gobiernos, presupuestos separados, ejércitos distintos y ciertas diferencias en las leyes locales. Sin embargo, se estableció un sistema monetario común y se eliminaron las fronteras aduaneras polaco-lituanas. Además, a la nobleza polaca y lituana se le permitió comprar tierras libremente en ambas partes de los Estados Unidos. El rey Segismundo II gobernó la mancomunidad polaco-lituana, unida solo por un corto tiempo. Murió en julio de 1572. La nobleza y el alto clero estaban preocupados por seleccionar un nuevo rey. Los dos candidatos más populares fueron Enrique de Valois, hermano menor del rey francés Carlos IX, y el archiduque Ernesto Habsburgo de Austria, hijo del emperador Maximiliano II. En el Sejm electivo de 1573, la nobleza eligió a Enrique de Valois como nuevo rey. La elección de Henry estuvo influenciada por la situación internacional de ese momento. Los Habsburgo estaban enzarzados en feroces guerras con los otomanos, y los nobles de la Commonwealth no querían enfrentarse a otro enemigo formidable en sus fronteras del sur. Durante las mismas reuniones, también se formó la Confederación de Varsovia, y sus representantes exigieron la adopción de leyes que garantizaran la tolerancia religiosa. Posteriormente, la confirmación de las demandas de la Confederación de Varsovia convirtió brevemente a la Commonwealth polaco-lituana en uno de los estados europeos más tolerantes de la época. Para asegurar el título de rey de la Commonwealth,